Hola, hola, hola Mauro, ¿cómo vas? Hola Mario, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenas Oh, tardes. sí, buenas tardes por acá, buen día por Colombia. Sí, Siempre en Colombia estamos. todavía es temprano. Ustedes van Sí, muy rápido en la vida, ¿sí ves? Muy rápido van. vamos a esperar que detengamos el tiempo. Vamos a detener el tiempo un ratito. Por lo menos durante esta hora que vamos a hablar. Pero Oye, Mauro, perdón, y buenas noches para aquellos que nos ven en otro horario y que ven el programa grabado. Por exacto. supuesto. Sí. Mauro, pero contémosles la buena nueva. La buena nueva es que tenemos un nuevo panelista en nuestro programa, que es Mario Cortés, psicólogo, clínico, especialista en fibromialgia. Lo tuvimos hace unos 2, 3 capítulos y arrasó con la gente que escuchó el programa, le encantó su forma de ser, su calidad humana, su conocimiento. ¿Y cómo no lo íbamos a tener con nosotros? Creo que es importantísimo que se vaya sumando personas como Mario a este espacio de aprendizaje, de sanación, de dar una faro de esperanza a la gente que está hoy en día pasándolo mal con la fibromialgia. Eh, Tres no son multitud, al revés. No, también aquí súper contenta que Mario se haya unido a nuestro combo, porque, bueno, para quienes no han visto el capítulo que hicimos con Mario, tienen que ir y verlo. Mario es un paciente de fibromialgia que nos mostró cómo a partir de la fibromialgia dio un montón de cambios en su vida y un montón de virajes al punto de convertirse en psicólogo y hoy en día atender y ayudar a más personas con fibromialgia. Así que Mario, bienvenido a nuestro programa que ahora hace parte del tuyo también. ¿Y dónde está Mario? No, gracias. Alguien que llame a Mario. Oye, hablan cosas tan bonitas que de repente uno piensa y dice, ¿seré yo, señor? Como dice la frase bíblica, ¿no? Gracias por la invitación, por estar. Vamos a estar una vez al mes, al menos, ¿no es cierto? Me comprometo a estar con ustedes conversando acerca de fibromialgia, con lo que hemos conocido, experimentado y de qué forma podemos ayudar, como decía Adriana, a tener la posibilidad de poder orientar a mucha gente que lo pasa tan mal. Por eso yo decía también buenas noches a aquellos que nos ven el programa grabado, porque por lo general es la noche la más compleja, ¿no? A veces de soledad puede estar acompañado, pero uno se siente solo de todas maneras cuando lo está pasando mal con la fibromialgia. Sí, claro, porque es un viaje que nadie te puede acompañar. O sea, es un viaje que aunque alguien esté al lado tuyo, no lo puede cargar por ti, ¿no? Y por más empatía que haya de parte del otro, pues finalmente no pueden más sino acompañarnos, pero no cargarnos las dificultades. Entonces, sí, tienes toda la razón. Y con mucha frecuencia, quienes tienen o tenemos fibromialgia son personas muy noctámbulas porque los dolores y las molestias suelen venir con mayor intensidad, o no sé si mayor intensidad, o por lo menos sí mayor volumen. No tenemos distractores que nos permitan hacer caso omiso a los llamados. Sí. Eso es importante. Lo vamos a ir hablando hoy día en el objetivo de este episodio. La necesidad de generar un enfoque interdisciplinario para poder procesar de mejor manera la fibromialgia y también su diagnóstico. Sabemos que muchas personas con fibromialgia, además de los dolores generalizados, tienen trastornos de sueño. Tienen un sueño, como estaban hablando ustedes, muy intermitente o liviano, poco reparador. Generalmente les cuesta quedarse dormidos. Entonces, vamos a ir viendo cómo esta fibromialgia es una construcción que no solamente involucra síntomas físicos, sino también una biografía y una construcción donde la cultura y la sociedad tienen mucho que decir, y el género, ¿no es cierto? Sí, yo creo que es importante, de todas maneras, si bien ustedes llevan una cantidad de capítulos ya hablando acerca de la fibromialgia, pero a mí me pasa que muchas veces hay gente que por primera vez se acerca, que por primera vez escucha
o busca información acerca de esta enfermedad que la acaban de detectar. Cierto. ¿Y por qué no les contamos, Mauricio, qué es la fibromialgia? Bueno, en primer lugar, saber de que la fibromialgia está catalogada por la Organización Mundial de la Salud desde el año 92. Y estaba catalogada como una enfermedad no reumática, pero que generaba dolor generalizado y crónico, ¿ya? Sin embargo, no había ninguna evidencia biológica que demostrara que existía esta fibromialgia, ¿sí? Ahora sabemos que la fibromialgia involucra muchos más factores que el dolor generalizado y los puntos de gatillo, que generalmente ocupan Bueno, en el año 92 se le entregó a los reumatólogos la posibilidad de hacer el diagnóstico de fibromialgia y detectaban la fibromialgia primero excluyendo otras enfermedades reumatológicas, inmunológicas, neurológicas, pero solamente muchos reumatólogos lo detectaban a través de los trigger points, de los puntos de dolor, ¿sí? Hoy en día se sabe que la fibromialgia no solamente tiene que ver con dolor generalizado, sino con un síndrome de sensibilización central, donde no solamente la persona tiene la percepción de que el dolor es más amplificado que otras personas y donde la sintomatología es mucho más florida. Hay trastornos de sueño, trastornos cognitivos, de memoria y concentración, problemas y trastornos de ánimo y dolores, distintos puntos de dolor. Entonces, es una enfermedad mucho más integral, donde el modelo biomédico a veces no alcanza. Y fíjate que si bien al principio cuando empiezan a hacer la aproximación, los reumatólogos hacen el diagnóstico a partir del dolor, que era el síntoma predominante, empiezan a darse cuenta que se les está escapando un montón de cosas que acompañan al dolor. Y ya hace mucho rato, estamos hablando de 2010, es decir, hace 15 años, le dan la vuelta al diagnóstico. Exacto. Y entonces ya los puntos de dolor desaparecen como criterio diagnóstico y empiezan a ver la fibromialgia no como una enfermedad de dolor crónico, sino como una enfermedad que compromete todos los órganos del cuerpo. Y como empieza a comprometer todo, no solamente físico, sino emocional, mental, todas estas cosas, empiezan a hacer un cambio súper importante en la forma en que se diagnostica. Y ya no se necesitan esos puntos de dolor, que además era algo demasiado inespecífico, porque depende de que yo toque el punto que es, que la intensidad con la que yo toque el punto, si sea, es demasiado operador dependiente. Empiezan a hacer una aproximación que tiene que ver con esta globalización de la sintomatología y aparece un par de criterios que tienen que ver con el dolor como el síntoma más fuerte, más predominante, y otra parte que tiene que ver con la aparición de otros síntomas asociados y otra parte que tiene que ver con la gravedad de esos síntomas respecto a mi calidad de vida, que tanto empieza a impactar. Y entonces, hoy en día se hace a través de la escala de dolor generalizado y la escala de severidad de los síntomas, el diagnóstico, que es una aproximación a tratar de visualizar y entender este componente global que tiene. Claramente se nos escapan cosas porque no tenemos forma hoy en día todavía, quién sabe más adelante lo pulan, lo intensifiquen un poco más, pero hoy en día ya se hace un diagnóstico más global donde no solamente es el dolor, porque si bien es el síntoma predominante y más llamativo, hay gente donde el dolor puede no ser lo más importante ni lo más trascendente, sino alguno otro de los síntomas. Entonces nos enfocamos en el dolor como algo fundamental. Otra parte que tiene que ver con los síntomas más comunes, que son el dolor, que son la fatiga, que son las alteraciones del sueño y las alteraciones cognitivas. Y otra parte que tiene que ver con todos esos síntomas adicionales o somáticos que llamamos nosotros, que vienen formando este compromiso global que hace la fibromialgia. Por eso, y cuando Mauricio decía al principio, ¿no es cierto?, qué importante, la necesidad de tener un todo, un componente mucho más amplio, esta atención mucho más globalizada respecto a quienes hemos sufrido o tienen fibromialgia al día de hoy, porque no es algo específico que voy,
como era antiguamente. A mí me tocó traumatólogo, ¿no es cierto?, pasar por un psicólogo, pero antes había pasado por una cantidad importante de médicos y otro tipo de terapias para buscar la solución aquí al dolor. Y muchas veces nos quedamos en eso, en el dolor. Y el dolor, si bien es importante, porque no es normal, a veces lo vamos normalizando, pero no es normal tener dolor. Lo normal es no tener dolor. Importante es que tampoco nos quedemos en calmar el dolor, sino que buscar el origen de ese dolor. Allí está el gran desafío, ¿no? Por supuesto. Yo creo que es un desafío. Yo creo que la fibromialgia siempre ha sido, lo he considerado un emblema de cómo es el tipo de sociedad que vivimos. O sea, no alcanza un modelo biomédico que vaya a una patología, le entregue un tratamiento con medicamentos que vayan apaleando el síntoma. Como dices tú, Mario, hay que buscar la construcción, el origen desde dónde viene, pero el tipo de sociedad que vivimos no le interesa. Es un modelo bien mecanizado, bien competitivo, que se potencia la individualidad, la desconexión emocional, donde no nos podemos también expresar emocionalmente. Entonces, como que acá la fibromialgia viene como a generar un fenómeno para poder evidenciar eso que no se ve. Y eso es lo más lindo también de la fibromialgia, creo yo. Y sabes que con frecuencia los pacientes, las personas con fibromialgia preguntan, pero ¿por qué los médicos no nos toman en serio? ¿Por qué nos sacan como del paso? Y yo siempre trato de explicarles que lo que pasa es que la fibromialgia es una enfermedad tremendamente frustrante para los médicos, porque no hay nada desde la parte farmacológica que yo pueda hacer que realmente modifique tu condición de vida cuando yo lo hago. Si yo tengo un paciente con hipertensión, si yo tengo un paciente con diabetes, yo sé que la parte farmacológica va a ser súper importante en ese paciente y parte de lo que yo hago va a ser trascendental. Hay otra parte que tiene que ver con la parte de educación, de estilo de vida, todo eso, pero casi siempre como que la parte farmacológica tiene un peso tan grande que aunque nosotros hagamos caso omiso de lo otro, terminamos impactando en la calidad de vida de ese paciente. En la fibromialgia no pasa eso. Yo te doy a ti un medicamento para tratar de paliar ese dolor que tú vienes y tú vuelves al mes muy molesto porque sigues con dolor. Y entonces, ¿yo qué hago? Te pongo algo más. Y vuelves al otro mes, ya no vienes un poco molesto, ya vienes muy incómodo porque ahora ya no solo no me estás resolviendo el dolor, sino que ahora estoy lidiando con efectos secundarios de los medicamentos. Y entonces, ¿qué haces? Me das algo más para los efectos secundarios y para el dolor. Y ya después vengo sintiendo que tú no me estás poniendo atención o definitivamente no tienes ni idea de lo que estás haciendo, entonces ya las personas vienen ofuscadas claramente, porque no estás encontrando una solución a tu problema. Entonces, ¿qué le pasa a ese médico? Pues que no tiene herramientas para resolverlo, porque además las consultas médicas dentro de nuestros sistemas de salud son muy cortas. Entonces, el proceso de educación y de aproximación a la realidad de ese paciente es casi ninguna. ¿Qué va a pasar con ese médico? La próxima vez que yo vea en el listado que viene Adriana Ángel a consulta, ya digo, oh, Dios mío, ahora vendrá furiosa porque no mejora. Y entonces empiezan los médicos a hacerle el quite a ese paciente. Pero adicionalmente empiezan a hacerle el quite al diagnóstico. ¿Por qué? Porque después de que yo te doy el diagnóstico, en teoría tengo que manejártelo. Entonces, mejor que el diagnóstico te lo haga otro y ese se encargue de cómo resolverlo. Y entonces empezamos en esa, ¿por qué no vas donde el ortopedista? ¿Por qué no vas donde el internista? ¿Por qué no vas mejor donde el reumatólogo? Y empezamos a derivar y a derivar. Y entonces también se ha creado una cultura de pensar que es el reumatólogo, el médico que tiene la potestad de hacer el diagnóstico. La verdad es que el reumatólogo le toca hacer el diagnóstico porque ya no tiene a quién más mandárselo. Y entonces ya
es el cuello de botella, ya ahí no tiene escapatoria y por eso casi siempre termina siendo el reumatólogo quien hace el diagnóstico, pero no porque sea potestad de él hacer el diagnóstico y eso es importante. Realmente lo que necesitamos es un médico que entienda, comprenda y sepa manejar la fibromialgia para hacer el diagnóstico. El problema es encontrarlo en este camino que empezamos a hacer de búsqueda de entender qué es lo que nos está pasando. Qué importante lo que señalas, porque mira, la validación del paciente, al no etiquetarlo como psicosomático, es fundamental, porque de lo contrario vamos a vincular esta frase con aquellas personas, ¿no es cierto?, que supuestamente andan quejándose por la vida de mucho dolor permanentemente, sin un objetivo claro, ¿no? Sin tener claro qué es lo que es. Pero también es importante, y desde mi experiencia, señalar que el componente emocional, si bien no es la causa de la fibromialgia, es clave fundamental en su intensidad y evolución. O sea, allí es algo que debemos generar. Por eso que se habla, ¿no es cierto?, de este trabajo interdisciplinario, en psicología clínica, bueno, por supuesto la medicina y la fisioterapia en conjunto generan esta estructura como un trabajo global que va a permitir que podamos ir avanzando en este proceso, ir bajando esta intensidad de dolor, ir entendiendo qué nos pasa, pero al mismo tiempo ir desactivando la fibromialgia. Porque si bien es una enfermedad crónica, aparece como enfermedad crónica, también puede desactivarse. Y es algo que lo hemos conversado en otras ocasiones y que es fundamental que nos están viendo, nos están escuchando, sepan, se puede avanzar y el dolor también puede bajar e incluso desaparecer. Y aquí les voy a lanzar una pregunta a ustedes dos, porque parte de la molestia que genera toda esta parte del diagnóstico dentro de las personas con fibromialgia es, yo voy al médico porque tengo un dolor y él me dice, vaya a psiquiatría, vaya a psicología. ¿Cómo así? O sea, el médico está pensando que yo me invento este dolor, pero si el dolor es real y lo que yo estoy sintiendo es real, yo no me lo estoy inventando. Entre ustedes dos, ayúdennos a que las personas que tenemos fibromialgia entendamos cuál es la importancia y por qué razón nos envían a psicoterapia, nos envían a psiquiatría, nos dicen busque apoyo desde psicología, que no es porque estemos locas ni nos estemos inventando lo que sucede. ¿Por qué es importante que vayamos en búsqueda de este apoyo psicoterapéutico? Yo creo que la lógica de un paciente que entra con nosotros es porque está buscando tratar de sanar o ver esa incertidumbre de lo que le ocurre. Entonces, la primera parte que tiene que hacer un psicólogo es poder brindarle psicoeducación, ¿sí? Educarlo frente a cómo se fue construyendo este fenómeno, la fibromialgia, qué componentes están presentes. Poder validarlo primero, o sea, pensemos que muchos pacientes pasaron por años deambulando por distintos especialistas por buscar un diagnóstico, hasta que llegan al diagnóstico, como decías tú, Adri, y llega un tratamiento, que son los medicamentos, y los medicamentos son como una receta única. Tenemos la pregabalina, la duloxetina, y finalmente al principio los pacientes se sienten un poco mejor y posteriormente van experimentando efectos secundarios y finalmente sus síntomas afloran aún más. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es poder mirar cuáles son primero, educarlo frente a todo lo que hemos ido hablando. Esto es un fenómeno mucho más florido, que involucra muchas más áreas, pero sobre todo validar la frustración que ha experimentado este paciente a lo largo de años. Segundo, poder decirle que esto se va a abordar de una manera integral, midiendo la cantidad de recursos que él tiene. No, cada paciente es una receta única. Por lo tanto, el validar cuáles son sus recursos y que él sepa que va a poder hacerse cargo, le genera un grado de tranquilidad. Creo yo que ese es un punto, porque hay que distinguir entre que miramos la fibromialgia como un fenómeno crónico que involucra, que va a tener
a lo largo de toda su vida, o decirle con cierto abordaje, esto no va a ser, te va a acompañar toda la vida, pero vas a tener mejor calidad de vida si lo haces desde una mirada interdisciplinaria. Vas a poder entender qué te ocurre emocionalmente y cómo esas emociones repercuten positiva o negativamente a partir de cómo las manejes. Pensemos que muchas personas con fibromialgia que tienen síntomas de hipervigilancia, pensamientos catastróficos, creencias limitantes, y desde ahí el psicólogo puede ayudar al paciente a manejar su percepción del dolor. Por lo tanto, en la medida que le entregamos herramientas para que él sepa que puede manejar, se va a sentir mejor y su calidad de vida va a repercutir positivamente. Creo que eso es una función, primero, y darle la posibilidad de validar y que el paciente pueda vaciar su frustración y la pena que ha experimentado a lo largo de este tiempo, hasta el diagnóstico y tratamiento. Eso. Y para eso también es importante una buena anamnesis. Hay pacientes también que se quejan muchas veces de que, pero si todo esto ya me lo preguntó el doctor, ¿ya? Y nos pasamos una Pero o dos sesiones. aclaremos, Mario, ¿qué es una anamnesis? Bueno, es en el fondo toda la información que nos va a permitir saber en qué condiciones llega, desde su nombre, su edad, su domicilio, y también sus relaciones familiares y personales. Esta información permite justamente al médico, al psiquiatra, al psicólogo, saber quién es la persona que tiene al frente y al mismo tiempo indagar en cuáles son las circunstancias que pudieron llevar a generar, ¿no es cierto?, la dolencia, el conflicto por el cual está pasando. Y a veces nos pasamos una, dos, incluso hasta 3 sesiones recopilando información, armando esta estructura. Y claro, es un proceso lento. Y sobre todo cuando llega gente con fatiga crónica o con fibroniebla, ¿ah? Esta pérdida de memoria, sobre todo de corto plazo, fundamentalmente, que quieren una respuesta inmediata. Oiga, yo creo que me dé algo, ¿ah? Para que esto se me calme. Usted no... A los médicos les pasa, a los psicólogos no recetamos, pero fíjate qué importante es hacer entender que esto requiere un tiempo. Durante muchas ocasiones pasamos de lugar en lugar sin llegar a dar con el punto clave, pero llegamos al médico clave. Y el médico clave dice, bueno, esto es una parte que puedo ver yo desde el punto de vista de la medicina, pero además necesita apoyo, este apoyo psiquiátrico o apoyo psicológico. Y allí comenzamos a trabajar nosotros en esta otra etapa, que es conocer desde el punto de vista de sus emociones cuáles son los recursos que tiene, pero al mismo tiempo dónde están los conflictos mayores por los cuales debemos comenzar a trabajar. Y esto tiene una vinculación, hemos hablado en algún momento, ¿no es cierto?, acerca de este trauma que genera la fibromialgia, que está vinculado a la fibromialgia, que por lo general es miedo o culpa. Si hablamos de la culpa, es pasado, es algo que sucede en el pasado. El miedo puede estar también vinculado, puede venir del pasado, pero también puede ser proceso del futuro que va mezclado con la ansiedad. La ansiedad es futuro. La ansiedad está vinculada con lo que nosotros estamos pensando, ¿no es cierto?, qué vamos a hacer. Entonces, imagínate, todas aquellas personas, o un fibromiálgico, o una persona con fibromialgia, que esté con ese sentimiento de culpa permanente, que produce dolor, pero al mismo tiempo con esa ansiedad en torno a qué va a pasar mañana, cómo lo voy a hacer, qué va a pasar conmigo, qué sucede con la familia y todo lo demás, con la responsabilidad que hay, también genera una catástrofe interior en sus emociones. Y eso es el trabajo que debe ser importante, ¿no es cierto?, poder abordar en conjunto. Y paralelo a eso, una serie de otras instancias que tienen que ver con la parte física. Cuando tenemos estos procesos, por ejemplo, de la fatiga crónica. Todos hemos pasado, los que tenemos fibromialgia, hemos pasado por ese proceso de fatiga crónica, de no dormir, de andar en el día, ¿no es cierto? Voy a usar una mala frase, pero es lo que todos se imaginan, como zombie. ¿Ah? Claro, que estamos prácticamente, no sabemos si estamos despiertos o durmiendo, y que todo nos duele el cuerpo, todo. Es complejo. Necesitamos también apoyo para poder fortalecer
nuestro cuerpo, nuestra musculatura, porque de lo contrario, la pérdida que vamos teniendo es gigantesca. La energía se nos va rápidamente. Eh, y es importante que todo este proceso que lo esté viviendo sepa que no es el fin del mundo. Son procesos que vamos a experimentar, pero que existe la terapia adecuada, los medicamentos adecuados en su momento y también el tratamiento y el apoyo adecuado desde la psicología o la psiquiatría, según sea el caso. Sabes que yo les explico a mis pacientes que esto es como cuando tú tienes un árbol y el árbol aparentemente está frondoso, está bonito, y de pronto empieza a sacar unas hojas feitas, unas frutas feitas, pero no es todo el árbol, son pequeñas cosas. ¿Yo qué puedo hacer en primera instancia? Quito esas hojas y esos frutos que están feitos y el árbol se sigue viendo bien. Pero ¿qué va a pasar? Van a volver a aparecer y van a volver a aparecer y yo vuelvo y las quito y vuelve a aparecer. Yo siempre les explico que el medicamento, lo que hacemos nosotros cuando nos centramos en los síntomas exclusivamente, es eso, quitar las cosas que se ven feitas, pero van a volver a aparecer. Entonces yo puedo controlar un síntoma y me aparece otro, o ese síntoma se va a volver más difícil de manejar, porque va a seguir saliendo así. Entonces siempre la analogía es en dónde está el problema de ese árbol. El problema de ese árbol no está en lo que yo veo, en esas hojas, en esos frutos, sino está en su raíz. No sé, le faltan nutrientes, le falta agua, le falta sol, le falta algo, pero es en su raíz en donde está el problema. Cuando yo ya llego a la raíz y encuentro cuál es el problema y puedo resolverlo, empiezo a darle un abono distinto, empiezo a trabajarlo diferente, ese árbol lentamente va a ir haciendo que cada vez sean menos esas hojas feitas y esos frutos feitos que se están produciendo. Eventualmente saldrá uno o saldrá otro, pero cada vez menos. Pero es un proceso en el que cuando yo empiezo a nutrir la raíz, va a empezar a repercutir lento, lento, lento en lo que yo estoy viendo en ese follaje. Entonces, si nosotros solamente nos centramos en resolver el síntoma, yo siempre a los pacientes que a veces uno como paciente quiere como en Matrix, ¿no? Deme la pastillita verde y que todo esto cambie. Pero que sea una sola dosis, porque si me toca repetirla ya no me gusta mucho, ¿cierto? No, pero una pastilla cada 8 horas y toda la vida, entonces ya no nos conecta tanto. Queremos como algo que sea muy instantáneo. Y resulta que lo único que hacemos es ir a ese follaje. Es importante, yo siempre digo a los pacientes, es importante resolver los síntomas porque son los que en primera instancia me están alterando la calidad de vida, pero no son la fuente del manejo. Ellos son importantes de resolver, son importantes de gestionar, pero realmente la raíz del problema es a donde tenemos que llegar. Y difícilmente desde la medicina como tal tradicional vamos a llegar a ello. Entonces, siempre es importante y un fundamento muy grande tiene que ver con todo este manejo desde la parte psicológica, mental, de lo que hacen ustedes, lo que hago yo desde el coach, ¿cierto? Pero desde la parte médica como tal, que es a lo que nuestro pensamiento muy occidentalizado va, uno siempre quiere es como que me resuelvan lo que estoy teniendo y lo que estoy sintiendo, y no quiero ir mucho allá adentro a mirar qué está pasando. Y realmente si no vamos allí, si no pedimos ayuda de quienes manejan toda esta parte emocional, mental y todo eso, no lo vamos a poder resolver. Que es importante aclarar que no significa que me lo esté inventando, porque ese con frecuencia es el raye que tiene la gente. Es decir, como, o sea, si voy allá, significa que es parte de una locura, ¿cierto? O sea, como que no es real. Y no, al contrario, cuando tú vas donde una persona que entiende realmente la fibromialgia, que entiende lo que está pasando, porque tampoco todos los psicólogos la manejan, entendiendo qué es lo que tenemos que abordar, lo que va a suceder es que te vas a empezar a dar cuenta que el problema está más allá, más atrás del tiempo en el que los síntomas empiezan a aparecer. Uno trata siempre como cuando decimos en Colombia, si tú te enfermas, siempre piensas en lo último que te comiste. Eso es culpable de la última comida. Entonces, si hoy empezaron los síntomas, mi problema está alrededor del momento en el que empezaron los síntomas. No,
Realmente cuando uno empieza a hacer todo el trabajo se da uno cuenta que cuando los síntomas aparecieron solamente fue como la gota que derramó la copa, pero el proceso viene desde mucho más atrás, que no significa que no sea real, significa que se viene elaborando tiempo atrás. Y por eso hoy en día desde la medicina lo que sabemos es que se trata de un proceso de mucha activación, digámoslo así, a nivel cerebral. Ese cerebro está hiperalerta, está hipersensible, está hipercaptante. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la explicación que desde la psicoterapia tenemos que encontrar. Ese cerebro se hiperactivó en algún momento. Tenemos que encontrar qué fue lo que lo hiperactivó y qué es lo que lo hiperestimula cada vez más. Creo que ahí es súper importante lo que han ido hablando, porque cuando la persona se da cuenta y le hacemos la pregunta, ¿te has dado cuenta que durante la semana has tenido situaciones estresantes? Y esas situaciones estresantes te han generado más dolor físico. La persona dice sí. ¿Y te has dado cuenta que esta situación, en comparación a otras personas, a ti te gatilla más alto que otras personas? Sí. Y hablamos entonces de lo que decías tú, Adri. Esto es un proceso que se ha acumulado a lo largo de muchos años y que producto de situaciones, ciertos traumas no elaborados, como decía Mario, que muchas veces se generan por el miedo o la culpa, van generando un lente de realidad que dispone a la persona a percibir y a interpretar los estímulos de una manera más amenazante y posteriormente más dolorosa. Cuando las personas entienden que hay una historia, se vuelve protagonista de su tratamiento. Segundo, me pasó en mi experiencia personal, y lo puede haber visto Mario, que el simple hecho de que un médico haya hecho una anamnesis de 45 minutos a una hora, preguntándoles no solamente sobre sus síntomas, sino sobre la historia de Mario o del paciente, genera una disposición positiva cuando el médico dice, ¿sabes qué? Esto sería bueno abordarlo también con psicoterapia. La persona se siente contenida por un sistema donde él o ella no se siente solo. Es una familia, un grupo humano que entiende de esta enfermedad y que te va a acompañar a vivir este proceso. Porque como decías tú, Adriana, muchos pacientes con fibromialgia se sienten constantemente solos, incomprendidos. Entonces, que exista un grupo humano que entienda la lógica, la construcción y entienda el sentir del paciente, genera una buena adherencia al proceso y genera una repercusión positiva en la evolución y el éxito de ese proceso. Eso. Importante es lo que dice Mauricio desde el punto de vista de la contención, ¿ya? Porque una persona con fibromialgia requiere contención. Y esa contención primera debe ser la familia, se supone. Y aquí vamos a repetir, ¿no es cierto?, a lo mejor en esta misma entrevista, cosas que hemos hablado antes, pero para aquellos nuevos que vienen escuchando, uno de los grandes dolores de quienes tienen fibromialgia es cuando alguien cercano, alguien de la familia le dice, ¿y cómo la doctora Adriana Ángel no te va a recetar un medicamento, una pastilla, como decimos nosotros acá en Chile, para que se te quite el dolor? Es que no basta solo eso. No basta solo, ya lo acaba de decir Adriana, ¿no es cierto?, que eso es momentáneo, es parte de un proceso. Y se requiere no solo la contención familiar de los más cercanos, sino que también del entorno, del trabajo, de nuestras relaciones laborales, aquellos que estudian, ¿no es cierto? En general, debemos ser más empáticos como sociedad. Hemos perdido ese concepto tan importante que es la empatía. Y cuando como sociedad volvamos a unirnos en este aspecto, vamos a darnos cuenta de lo que vamos a ir ganando. Entonces, a mí me decía justamente una paciente, ¿y qué es lo mejor que le pasó en el día? Mi hija me dio un abrazo. Y eso lo hablamos hace un tiempo, el amor, qué importante es en este proceso. El amor es sanador. Entonces, que venga un familiar, una hija, el esposo, alguien que le dé un abrazo, tienes dolor, ven, te voy a dar un abrazo. Es anestesia pura. ¿Ah? No requiere una inyección. Eso es algo que va a ayudar
mucho en el proceso, si bien no la va a sanar, pero va a ayudar a que tenga un proceso mucho más tranquilo. Y en el tiempo, al sumar estos amores, por decirlo así, ayuda a tener, ¿no es cierto?, el camino hacia la sanación. Creo que ahí, como dice Mario, es tan importante que la persona con fibromialgia, al entender su historia, el por qué, desde dónde empezó, desde dónde se generaron ciertos traumas y que dispusieron un tipo de personalidad, que uno de los elementos es la dificultad para pedir ayuda. La mayoría de las personas con fibromialgia tienden a controlar y a suplir y a solucionar el problema a todo el mundo. Y la fibromialgia les genera un desafío: aprender a pedir ayuda y aprender a expresar lo que necesitan. Y en ese sentido, en la medida que la persona le puede transmitir a su familia, esto es lo que yo necesito, también empieza la sanación. Y ¿Sabes? Dime. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que así como decía Mario, que aprendemos a normalizar el dolor y creemos que tener dolor es normal, cotidiano, lo raro es el día que no nos duele, normalizamos muchas cosas en la vida. Y entonces, esta sociedad loca, 24/7, súper productiva, súper competitiva, la búsqueda del éxito, todas esas cosas, normalizó el estrés. Y si bien el estrés es saludable, el estrés es motivador, el estrés hace parte de los estímulos que el cerebro necesita, no en la dosis que nosotros estamos conviviéndola hoy en día. Y entonces llegamos a un punto en el que decimos, pero si es que esto es lo normal, yo debería ser capaz de convivir con ello de manera normal. ¿Y por qué a mí me afecta y al vecino no le afecta? Ah, tú no sabes. Lo que pasa es que el vecino no te lo dice. Probablemente ese vecino tampoco está durmiendo bien o probablemente de alguna otra manera lo está manifestando. Pero hay que empezar a darnos cuenta que hay cosas que normalizamos que no son normales, que no son comunes, que no son cotidianas, que no deberían estarnos acompañando de manera permanente. Y entonces hoy en día tú te das cuenta, por ejemplo, que los abuelos de nosotros no sufrían de un montón de cosas que sufrimos nosotros hoy en día, pero nuestros hijos y nuestros niños sufren de cosas que nosotros no sufrimos. O sea, yo no recuerdo haber visto en mi juventud, adolescencia, niñez, colon irritable. O sea, yo no recuerdo que alguien sufriera de eso, ¿cierto? No recuerdo grandes migrañas, dolores de cabeza probablemente, pero migrañas, cosas así. ¿Por qué razón? Porque el estrés se ha vuelto cotidiano y ahora nos aborda desde la infancia. Entonces, muchas de las cosas que además nos ayudan a nosotros en la fibra, yo siempre he pensado que son de los grandes aprendizajes que uno va haciendo, es que lo que yo aprenda para mí, lo voy a poder generar para otros. Entonces, si yo empiezo a darme cuenta que el dolor no es normal, no tiene por qué acompañarme todo el tiempo, que la fatiga desproporcionada no es normal, que el estrés que me impacta de esa manera no es normal, me permite a mí encontrar estrategias que yo puedo llevar hacia los demás. Llámese las personas que están en mi alrededor, llámese mis hijos, llámese, ¿por qué? Porque es que hemos normalizado la enfermedad, ¿sí? Ya como que, el raro es el que está bien. Hemos normalizado el trabajo 24/7. Hemos normalizado tener que tener el iPhone 8000. Hemos normalizado toda esa competencia social que nos ha ido llevando cada vez a un mayor desgaste físico para poder competir en esta sociedad. Y cuando uno empieza a hacer toda la psicoterapia y empieza a darse cuenta que es que el mundo no está de aquí para allá, sino que el mundo está de aquí hacia adentro. Y está adentro donde tengo que verme, y está adentro donde tengo que trabajar, y el iPhone 8000 no es importante, y el estrés tengo que aprender a gestionarlo, y todo ese tipo de cosas, empieza a aparecer como un mundo completamente diferente. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay una palabra que manejo mucho con mis pacientes y es el merecimiento. Carecemos del merecimiento. ¿Sí? No vemos que nosotros merezcamos muchas cosas porque nos hemos acostumbrado a vivir de aquí para allá, no de allá para adentro. Entonces, cuando empezamos a trabajar en que nosotros tenemos merecimiento de ese abrazo,
merecimiento de ese acompañamiento, merecimiento de ese cariño, todo empieza a tener un sabor diferente. ¿Por qué? Porque el abrazo que de pronto a veces nos duele, termina siendo reconfortante porque es que yo me lo merezco, es más allá de este contacto físico, es como esa transmisión que hay entre dos personas. Entonces, creo que también esta parte de la psicoterapia es súper importante para mirarnos hacia adentro y darnos cuenta de todo el merecimiento que tenemos y todas las grandes cosas que no nos hemos mirado al espejo. Yo les digo, a veces uno mira al espejo y ve un montón de gente y nosotros estamos por allá detrás. Entonces, cuando uno empieza a hacer como todo este proceso, empieza a salir allá al frente de toda esa gente para poderse ver uno al espejo. Y creo que eso es de los procesos más complejos, pero más gratificantes en todo este camino, porque empezamos a dejar de vernos como el dolor, la fatiga, ¿sí? Mi compromiso social, mi responsabilidad como mamá, como médico, como lo que sea, a vernos como lo que somos, seres humanos. El resto es añadidura. Sí, mira, te escuchaba y me hacía sentido un montón de cosas. Uno va tomando la experiencia también que va teniendo con los pacientes, ¿no? Entonces, hay dos tipos de personas. Aquel que todo le afecta y se va poniendo más sensible, si bien no logra esa introspección, pero el dolor y todo lo hace irse hacia adentro y se aísla. O el otro que dice, yo no le hago caso al dolor y sigo y se va a trabajar más, y más intenso y hace otras cosas, se compromete con más cosas, pero al final llega el momento en el cual no puede seguir haciendo nada porque termina peor de como estaba. Entonces, ambas situaciones son complejas y ninguna de las dos es buena porque no logran avanzar. El que se queda allí paralizado y el otro que sigue sin importar, llega el momento en el cual también va a frenar y tarde o temprano va a ser peor de como estaba. Entonces, necesitamos tener ese espacio también, y por eso que la psicoterapia es tan importante, de poder encontrar dónde están esas trabas, esos nudos, que ha generado que este dolor se haya manifestado, qué emoción quedó atrapada en algún momento, ¿no es cierto?, de mi vida, y ha hecho que haya aparecido hoy, haya repercutido hoy. A veces son de infancia, a veces son de juventud, a veces son de hace muy poco tiempo atrás. Hay quienes pueden, ¿no es cierto?, generar esa instancia mucho más rápido. Entonces, tenemos que tener ese espacio para nosotros. Yo soy un convencido que tenemos además nosotros como psicólogos la posibilidad de poder ir perfeccionando y teniendo esta perfección, o sea, perfeccionamiento con lo nuevo, con lo que hay. El mindfulness llegó para quedarse, y si bien fue muy resistido en su momento, hoy día es parte de esta psicología, ¿no es cierto?, de tercera generación. Y el mindfulness nos invita a meditar, al autoconocimiento. Entonces, qué potente y qué importante es también esos espacios. Hace poco leía, ayer creo que leía, un artículo científico que señalaba que si tú logras estar en silencio algunos minutos, logras reactivar una serie de neuronas en el cerebro y que es muy importante, muy potente. Entonces, los invito a hacer un ejercicio. Aquellos que nos están escuchando y viendo en la casa, en este minuto, nosotros tres que estamos acá, no vamos a demorar no más de un minuto, imagínense, en menos de eso. Que cerremos los ojos, ¿ya? Y vamos a un momento de felicidad de la vida. Que lleguemos a ese momento en que nos sentimos con dicha, feliz, para muchos puede ser la infancia, la juventud, frente a un ser querido que a lo mejor no está, y que nos miremos nosotros allí, desde afuera, nos acerquemos a ese yo que está allí y lo abracemos. Y los abracemos y le digamos que todo lo que ha pasado no es tu culpa. No hay culpas. Y esa paz
que nos deja, la podamos traer al presente y sigamos adelante con esa tranquilidad, por ese abrazo, por ese amor que nos damos nosotros mismos. Y ya estamos de vuelta. Y miren, algo tan pequeño que encontrarnos con nosotros mismos. ¿Qué pasó, Mauricio? Lo noto Nada, me pasó que el momento en que me trasladé fueron dos rápidamente, un momento donde estaba en una playa idílica en Italia y que sentía esa agüita rica, transparente, y esa sensación de vida, así como esa sensación de sentirme vivo. Y en otro momento me acuerdo de un abrazo de mi papá. Mi papá partió hace unos 5 años atrás, así que sentí su calidez, sentí cómo me regocijaba en sus brazos. Él no era muy cariñoso, pero me acuerdo que ese momento, como no era muy cariñoso y me dio ese abrazo, quedó en mi retina y generó una sensación muy, muy rica, de mucho amor y de mucha tranquilidad. Es increíble cómo el cerebro no interpreta si es algo pasado o futuro, lo interpreta en el momento presente y generándose todas esas sensaciones que uno necesita experimentar. Es más, él ni siquiera sabe si es real o no. Exacto. Él lo vive si es real o no es real, de la misma manera. Fíjate que la vez pasada me ocurrió en este mundo loco en el que andamos, uno se vuelve dependiente de muchas cosas. Me fui a hacer bueno, no sé cómo llaman ustedes, una diligencia, una vuelta, y resulta que yo llegué a las 7 de la mañana y abrían a las 8. Cuando me doy cuenta, no traía libro, no traía celular, no llevaba reloj. Entonces, ni siquiera sabía cuánto tiempo me faltaba para que finalmente abrieran, ¿no? Y ahora, ¿qué voy a hacer durante una hora? ¿Qué voy a hacer durante una hora? Y yo miraba para todos lados, voy y me compré una revista, voy y me compré un libro, no había nada, pues a las 7 de la mañana no estamos sino los locos papás que llevamos los niños al colegio. Entonces, no hay nada abierto, no hay nada de eso. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mira que ¿qué hice? Me senté ahí en una escalerita y me puse a mirar el cielo, a mirar las nubes, esos juegos que hacía uno de chiquito, y a mirar que cuál era la forma, y como a transportarme. Algo tengo que inventarme porque ¿qué voy a hacer para sobrevivir una hora? Pero fíjate que fue muy divertido porque después empecé a mirar a los lados y la gente que estaba en la fila estaban todos pegados al celular, haciendo llamadas, pero tú veías como esta actitud frenética de todos, ¿no? Ansiosa. Y yo ahí como la loca de la fila, mirando las nubes, ahí como dejando pasar el tiempo. A nosotros nos cuesta mucho eso que tú decías, Mario, desconectarnos. Y aquí me tocó desconectarme a las malas. A las malas, yo soy de las que carga libros en el celular o me pongo un podcast o lo que sea. Y entonces esa sensación de, ¿y ahora qué voy a hacer en esta desconexión tan horrible? Es importante que nosotros hagamos uso de lo que tenemos a mano. Eso, sentarnos nosotros solamente a concentrarnos en otro escenario, mirar algo, sentarte a mirar un árbol, mirar la luz, mirar las nubes, yo qué sé. Pero eso que te permite a ti transportarte y desconectarte, hoy en día no lo valoramos porque creemos que es una perdera de tiempo, no estoy siendo útil, no estoy siendo productiva, no estoy haciendo nada que se pueda tasar. Y fíjate que en la fibromialgia eso es muy frecuente. En especial las mujeres, tú me dirás, Mario, somos cuadriculadas, perfeccionistas, obsesivas con el orden, obsesivas con no sé qué. Y entonces, como que tenemos la sensación, yo le digo a las pacientes, y es muy chistoso porque le digo, si tú eres una loca como las mías, probablemente eres de las que dices, voy a descansar un rato y mientras tanto doblo la ropa. No, pero si vas a descansar, ¿por qué no descansar? No, de una vez doblo la ropa. Y si voy a sentarme aquí y empiezo y se siente y dice, ese florero está chueco. Allí no quedó bien limpio el polvo. Y somos tan locas desatadas que nos paramos a limpiar y a corregir el florero porque como que no lo logramos. Nosotros necesitamos tener una forma de tasar lo que estamos haciendo. Que uno diga, hoy durante el día hice esto, y se ve. Y se ve. Entonces,
parar nos cuesta mucho porque eso no se tasa en ninguna parte. Y si el vecino te ve, ¿qué estás haciendo? No, estoy aquí meditando. ¿What? O sea, haga algo útil. Haga algo útil. Fíjate que esta nueva generación, por ejemplo, en el colegio de mis hijos, hay una cosa bien interesante, y es que cuando ellos van a empezar una clase, siempre que hacen cambio de clase, cuando van a empezar una clase, primero les hacen una cosa que se llama una descarga motora. Entonces los ponen a jugar Just Dance, o los ponen a brincar, o los ponen a hacer cosas, y después les hacen un ejercicio de meditación, un ejercicio de respiración, un ejercicio de enfoque, par minutos, y ahora sí, 2 más 2, y todo ese tipo de cosas. Y eso que permite, claro, descargan la energía, luego se enfocan y luego siguen. A nosotros no nos enseñaron nada de eso. Estos chicos van a crecer con un concepto de lo importante que es desconectarte de esos minutos que terminan siendo más productivos que estar haciendo como locos. Entonces, esto que tú hiciste ahorita con nosotros, Mario, termina siendo como la pastillita de la energía, como la pastillita de la concentración, del enfoque, de poder empezar otra vez de cero, ¿no? Sí, y además es un lapso tan pequeño, 30, 40 segundos, ¿ya? Pero te sacó del estar aquí, ¿no es cierto? Estás consciente, estás presente aquí, pero no, te quebró esto de que, ¿qué voy a decir después? ¿Ah? O nos queda tanto para terminar el programa. Para aquellos que están viéndonos, escuchándonos, también lo pueden hacer, y lo pueden hacer muchas veces en el día. Y claro, podemos ir desarrollando después en el tiempo esta virtud, porque es una virtud el poder estar, ¿no es cierto?, meditando o estar en una estructura que nos permita quebrar todo este estrés. Muchos piensan que meditar es quedar en blanco, y eso es imposible. Es ser consciente nada más de lo posible de la respiración, que es fundamentalmente lo que nos debemos preocupar, ¿no? Eh, y claro, qué importante es lo que señalabas tú, Adriana. Yo me hacía, iba hablando y yo me iba imaginando a una persona que quiero mucho además, una gran amiga, que ella dice que cuando se relaja, para relajarse ella cocina, ¿ya? Esa es la forma que tiene de relajarse. Además cocina exquisito, pero yo Todos me relajo felices de que se cocinando. relaje. Claro, yo me relajo cocinando. Yo digo, pero ¿cómo? No, de otra forma. No, yo me relajo cocinando. Tiene que estar haciendo algo. Pero hay que quebrar en algún momento. Hay que parar 30 segundos. Hicimos un ejercicio de 30 segundos. Imagínate si esto lo pudiéramos hacer todas las noches antes de dormir por 5 minutos. Podríamos tener un descanso mucho mejor. Claro. Por Y supuesto. eso tiene que ver con nuestras emociones, es poner nuestras emociones en orden. Cuando yo le vi que le cambió la cara a Mauricio, por eso que le pregunté qué te pasó, dónde te fuiste, Mauricio. Y fíjate que eso que él experimentó es también parte de las cosas que a él le hacen bien. Ese abrazo le hace bien. Y repetir ese abrazo constantemente es algo que a Mauricio le hace muy bien. Todos tenemos esa instancia, ¿ah? Y todos podemos hacerlo, no necesita ser, ¿no es cierto?, un gurú, ¿ah?, o un lama para poder desarrollarlo. Todos podemos hacerlo. Y lo importante de esto es que con fibromialgia, con mucho dolor, con muchos problemas encima, el generar estas instancias también de quiebre nos va a permitir reducir el dolor, bajar la intensidad de nuestros conflictos y al mismo tiempo hacernos cargo de nosotros mismos. Y las terapias, ya sea la psicoterapia o la terapia médica o física, la vamos a poder implementar de mejor forma en nuestra vida. Y es que lo que pasa es que a veces nos cuesta entender que todo esto es un proceso, ¿sí? Que volvemos a lo mismo, no funciona como la pastilla, que la pastilla trabaja a su manera y yo solo tengo que tomármela. No, esto aquí es un proceso. Es como cuando tú aprendiste a montar bicicleta. Es un proceso. Y en ese proceso al principio tienes temor, al principio te caes, al principio todo. Yo le digo a los pacientes, quienes conducen, cuando uno aprendió a conducir, era como, no me hablen.
No me hablen que estoy conduciendo y no sé ni cuál es el paso siguiente. Y entonces voy manejando y bueno, en Colombia se maneja todavía mucho manual, la caja mecánica, entonces uno empieza como, ¿en qué cambio voy? Y uno tiene la sensación de tener que mirar así de reojo a la barra para ver qué cambio sigue. Y después llega uno al punto en que uno puede estar hablando, cantando, peleando con el que está al frente, mirando el semáforo, todas las cosas, y ya no necesita uno ese paso a paso porque se va automatizando. Entonces, al principio, cuando nosotros empezamos a hacer el ejercicio de meditación, existe mucha resistencia. Existe resistencia porque no es común que lo hagamos. Entonces, ya eso genera resistencia. Existe resistencia porque lo mitificamos. Es que es el Dalai Lama allá sentado en posición de loto el que logra meditar. Y entonces yo le digo a los pacientes, es que tú ya has meditado y no te has dado cuenta. Entonces dicen, ¿cómo así? ¿Sí? A todos nos ha pasado que tenemos un hijo desbordado o un amigo o una amiga que está desbordada en algún momento, por alguna circunstancia, uno le coge las manos y le dice, mírame a los ojos y vamos a respirar juntos. Respira conmigo. Y al principio sigue desbocado y respira conmigo, hasta que tú lo logres hacer respirar y va bajando la tensión. O el hijo que se despierta a medianoche porque tiene una pesadilla. Y tú vas y le dices, tranquilo, todo está bien, prendes la luz, mira, estás en tu cuarto, aquí está tu mamá, todo está perfecto. Y tú empiezas a ver cómo ese niño empieza a bajar la tensión, y luego vuelve y se acuesta y sigue durmiendo. Esos son ejercicios que no les hemos puesto el nombre de meditación, pero que realmente son ejercicios de meditación. Y entonces uno empieza a darse cuenta, es que esto no es tan complejo. O sea, no tengo que ser el Dalai Lama para hacerlo. Y es un proceso que tú vas aprendiendo. Entonces, lo importante es no juzgar el resultado, es el proceso lo que tenemos que ir haciendo. Y si al principio te cuesta, mañana te costará menos y sacarás más fácil el tiempo y disfrutarás más el espacio que te estás dando. Y empezarás, pero hay que hacerlo, ¿cierto? Nadie maneja si no ensaya, nadie aprende a montar bicicletas si no se monta. Entonces hay que ir haciéndolo, hay que ir haciéndolo. Y en la medida que lo vamos haciendo, vamos a empezar a encontrar eso que tú nos decías, Mario. Empezamos a darnos cuenta que es que nos hace falta el día que no lo hacemos. Se siente tan bien y cambia tantas cosas alrededor nuestro que no nos puede faltar. Y ahora, en otra oportunidad podemos hablar todos los efectos a nivel cerebral que tiene la meditación más allá de la esfera mental. Entonces, el día que estábamos aquí con Verónica es una paciente también de fibromialgia que hoy en día se dedica al mindfulness. Y ella nos decía que con frecuencia nosotros pensamos que la meditación es para relajarnos. Estamos equivocados. La meditación es para parar, simplemente para centrarnos, para ver en dónde estamos. No juzgamos en dónde estamos, solamente miramos, es como salirnos de la película y observar lo que está pasando. Eso no necesita nada más allá. Entonces también esa es parte de la resistencia porque estamos esperando de la meditación algo que no necesariamente se va a dar en la meditación. Entonces, pero todo eso lo vamos aprendiendo cayéndonos, haciéndolo, y con el tiempo empezamos a decir, vea, es que esto funciona así y trae esto y me hace sentir así o me hace sentir así. Y empieza uno a darse cuenta, esa es una de las mejores pastillitas que existen para muchas cosas en la vida. Claramente ahorita estamos hablando de fibromialgia, pero funciona para muchas situaciones y para muchas cosas en la vida, que por eso me parece tan valioso, por ejemplo, que a mis hijos se los están enseñando en el colegio, porque se les vuelve una herramienta para la vida. Ahí hay un punto que me gustaría como señalar. La importancia, tú Adriana decías, el merecimiento. Sentirse merecedores de poder jugar, de poder expresar lo que uno siente, de poder también equivocarse, de poder comer lo que uno quiere. Yo diría que más que merecimiento son derechos. Nosotros cuando somos niños teníamos derecho a poder jugar, a poder equivocarnos, a poder explorar, y eso nos trasladaba a una posición de disfrutar más el proceso que la meta. Parte de lo que nos enseñó hoy Mario, es volver a conectarnos con eso que tienen implícito los niños. Los niños meditan per se.
cuando están jugando están presentes. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en la terapia es volver a reconectarlos con esa esencia de niños. Con nosotros mismos. A nosotros mismos. Y poder tener el derecho a experimentar placer. Si llegamos a un punto de cronificación de dolor, es porque nos restringimos la posibilidad de experimentar placer. Y creo que eso es lo más hermoso, una de las cosas lindas que incentivamos en la psicoterapia. Somos coach, somos motivadores de generar esta coherencia en cada uno de nuestros pacientes, que sean coherentes respecto a lo que piensan, lo que sienten y en sus acciones. Eso genera integridad y genera sanación. Y nada, aparte yo creo que es hermoso poder brindarle a las personas que nos están escuchando, y lo hemos dicho tantas veces, la pastillita que están buscando es un proceso de autoconocimiento y de conectarse con su propia verdad. Y eso es la mejor inversión que pueden hacer. No va a paliar los síntomas, sino que va a transformar su estilo de vida. Sí, y esa pastillita que tiene la doctora Adriana o las terapias que tiene Mauricio o Mario o el profesional que sea, no va a funcionar si usted no toma una decisión antes, que es la decisión de querer mejorarse. Qué importante es eso, porque si va en busca del milagro, el milagro parte por uno. ¿Ya? O sea, yo no le puedo entregar a Adriana la responsabilidad de mejorarme. No le puedo entregar a Mauricio la responsabilidad de mejorarme. Porque para mejorarme tengo que tomar yo la decisión de hacerlo. ¿Ah? Sobre todo en este tipo de enfermedades que tienen que ver con emociones. Si yo tomo la decisión, estoy consciente que lo que yo quiero es mejorarme, significa que voy a ser responsable con todo lo que me digan. Voy a hacer todo el cuadro médico, clínico que me dé la doctora, toda la terapia que me diga, ¿no es cierto?, el psicólogo o el profesional que sea derivado. Y desde allí comienza este proceso. Tenemos que ser también responsables con nosotros mismos. Y eso, de allí parte justamente el proceso de sanación. Bueno, creo que hoy hemos hecho un viaje a través de muchos factores que tienen que ver con la fibromialgia. Hemos hablado de qué es, de dónde se diagnostica, cómo se maneja. O sea, hicimos un recuento muy global de todas las situaciones que esperamos que para quienes nos escuchan sea un polo a tierra, darnos cuenta que sí se puede, que sí podemos resolverlo, que sí hay opciones, quitarnos de encima ese mito de que no hay nada que hacer, de que estamos condenados a seguir de esta manera, que sí existe la posibilidad de recuperar nuestra calidad de vida, que finalmente es lo más importante. A cualquier edad y en cualquier persona con cualquier condición de salud o de vida o de lo que sea, la calidad de vida es la que nos va a marcar la diferencia. Y allá es donde vamos a apuntar, es a poder recuperar nuestro norte, poder recuperar lo que queremos ser y para dónde queremos ir, pero lo importante de esta condición, patología, enfermedad, como le queramos titular, es que nos va a permitir hacer eso desde una visión propia, desde reconocernos y mirarnos a nosotros al espejo para poder, ahora sí, a partir de saber quién soy y para dónde voy, decidir cómo quiero llevar hacia adelante mi vida. Pues este es el fundamento de este podcast, es poder dar estrategias, dar esperanza, dar conocimiento desde nuestra vida como seres humanos y desde la expertise que podemos tener cada uno desde nuestras profesiones o nuestras visiones del ejercicio. Muchísimas gracias, chicos, porque ha sido un gran momento. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande, Mauricio, Adriana. A ustedes también. Que sea una tremenda semana para ustedes y para todas las personas que nos están escuchando ahora en vivo y las que nos escucharán con el programa grabado. Nos veremos. Aunque Mario diga que vamos a estar una vez al mes o... No, ustedes siguen toda la semana. Vamos a insistir. Ojalá que esté presente la mayor cantidad. Ayúdenos, escríbanos ahí para que lo podamos
colombiana, Eso, lo vamos nos a estamos viendo. convencer. Eso, que sea una tremenda semana, nos vemos. A pesar de que muchos de ustedes no los conocemos presencialmente, empatizamos con su dolor, con su proceso, y aunque ustedes no lo crean, les mandamos un abrazo con mucho cariño, los queremos mucho, y ya estamos con ustedes. Bueno, Eso. chao, chao. Bien. Un abrazo para todos. Chao, chao.